Yo quiero hablar hoy del mensaje que se llama cristiano y patriota. Y es un tema que hace tiempo que yo he querido tocar, porque cuando yo era pequeño, o era chico, o más chico que ahora, porque antes era más chico, era un crimen ser cristiano y ser político, o participar en política. Incluso habían iglesias que no fomentaban el hecho de que las personas cumplieran con su deber cívico de votar. Y yo te quiero contar una historia que me pasó esta semana, ¿ok? Resulta que, no sé si ustedes saben, yo tengo 3 hijas, ¿sí? De 16, Valentina, que está aquí. La vamos a avergonzar un poquito. Esta es mi hija mayor. Martina, de 13, y Camila, de 12. Y esta semana se me ocurrió la genial idea de ir al cine a ver la película Sound of Freedom. ¿Has escuchado hablar de ella? Sí, o Sonido de Libertad. Señores, por favor, tome el tiempo y vaya a ver esa película. Es importante que lo haga. Y cuando llego al cine, con mis 3 hijas y mi esposa, muy feliz de la vida, quiero 5 entradas para ver Sound of Freedom. Entonces la chica del cine nos queda mirando y nos dice: ¿pero ellas qué edad tienen? 16, 13 y 12. No, es que no pueden entrar a ver Sound of Freedom, porque es una película para mayores de 18 años. Entonces, ¿y qué hago? ¿Pero cómo? No, mire, hagamos una cosa. Usted podría entrar con ellos bajo su responsabilidad, pero si fueran mayores de 14. Y como no son mayores de 14, no puede entrar. Sound of Freedom es una película que muestra una verdad, pero de una forma bastante transversal. En Sound of Freedom no hay desnudos, no hay sexo, ni implícito ni explícito, no hay malas palabras o groserías o garabatos o maldiciones, no hay violencia extrema, ni violencia, casi hay arrestos y ese tipo de cosas. Pero es una película que ha sido catalogada con una restricción para mayor de 18 años. Y a mí se me empezó a salir el viejo hombre, ese demonio propio que uno lleva adentro, porque yo dije: ¿cómo puede ser que en un país como este, donde, mira, te voy a leer algunas cosas que pasan en este país con las personas menores, en un país donde la educación sexual, a pesar de que la ley 20.418 obliga a que en los colegios se eduque sexualmente a los niños desde primero medio en adelante, estadísticamente más del 80% de los colegios empieza con su educación sexual desde sexto básico. Y nadie les dice nada. En ese mismo país donde a mí me dijeron que no podía entrar, se venden preservativos sin restricción de edad. Hoy día, legalmente, si un niño de 7 años va a la farmacia a comprar un preservativo, se los venden. En un país donde se colocan dispensadores de preservativos en los colegios. Y como comentó la alcaldesa de Santiago, la señora Hasler, dijo: para que los jóvenes de toda edad puedan tener sexo seguro y desplegarse en toda dimensión de la sexualidad, siempre y cuando sea con la información clara, certera y segura. Pero no puede ir a ver Sound of Freedom. En un país donde para poder cambiar de sexo en el registro civil solo debe ser mayor de 14 años. Y no necesitas autorización de tus padres, ya que si bien el magistrado va a citar a los padres, el magistrado es quien decide y no los padres. En un país donde para abortar las niñas solo necesitan ser mayor de 14 años, y si son menores de 14 años necesita solamente que el padre sepa lo que está pasando. En un país donde tomar la pastilla abortiva del día después solo necesitan que ir y solicitarla, y en este caso nunca se le puede negar la pastilla a una niña como esta. En un país donde ir a ver la película 50 sombras de Grey era para mayores de 16 años y Sound of Freedom era para mayores de 18.
en un país donde la chica del cine me dice, yo le digo, ¿y qué hago? Estoy con las niñas acá, quiero ver la película, pero vaya a ver otra película. Ok, ¿qué opciones tengo? Vaya a ver La Monja. Y esto es impresionante, porque la Biblia habla de que van a llegar momentos, van a llegar tiempos en los cuales a lo bueno se le va a llamar malo y a lo malo se le va a llamar bueno. Y usted comprenderá mi situación frente a mis hijas en una película que es necesario, y escúchenme bien, que todos sus hijos la vean, porque es una realidad. Porque plantea la importancia de los padres en la casa, porque plantea la importancia de la crianza segura en un hogar, porque plantea la importancia de que el niño pueda ver más allá de solamente una cara linda que lo está invitando a una sesión de fotos. Y resulta que mi análisis comienza a retroceder y empiezo a acordarme cuando yo era pequeño y quería estudiar Derecho. Yo quería estudiar Derecho porque quería ser político y era el joven más rechazado de mi iglesia porque yo era casi satánico, casi el anticristo, la reencarnación de él. Porque ser abogado era malo. O sea, ya en mis tiempos estudiar en la universidad era malo para un cristiano. ¿Por qué? Porque Cristo viene, ¿para qué vaya a estudiar? Bueno, todavía no viene, hoy ya tengo 41 y todavía no viene, y aquí estamos esperando. Y va a venir, pero nadie sabe cuándo. Segundo, si además de estudiar en la universidad estudiabas Derecho, peor. Y tercero, si querías trabajar en un gobierno, era aún peor. Pero resulta que como cristianos a veces se nos hace muy fácil desde nuestro palco, desde nuestra galería, criticar lo que el gobierno hace, pero nosotros no hemos hecho muchas cosas por algo distinto. La iglesia cristiana ha dedicado muchas horas y mucho tiempo a criticar a la iglesia católica, pero hoy tenemos películas que han impactado generaciones completas que han sido realizadas por la iglesia católica, como Sound of Freedom, como La Pasión de Cristo y como muchas otras. Y a veces nos volvemos cristianos mirados desde la galería, porque crecemos con esta disyuntiva, cristiano y patriota. ¿Podemos ser ambas cosas? Y lo primero que la Biblia enseña respecto de nosotros como responsables hacia nuestra nación es: exhorto pues, 1 de Timoteo capítulo 2, verso 1 y 2. Ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y la pregunta que hoy tengo para ti es: ¿cuándo fue la última vez que oraste por tus gobernantes? ¿Cuándo fue la última vez que en vez de compartir ese post de alguna burrada que dijo el presidente, dijiste no, antes de compartirlo voy a orar? ¿Pero por qué se ríen? Y no orar, Señor, por favor, recíbelo pronto. No, orar, ninguno lo hizo, porque es más fácil poner share que orar, ¿o no? Pero resulta que la Biblia nos habla que nosotros tenemos una posición activa dentro de nuestra nación, y esa posición activa comienza con la oración. Billy Graham dijo: la oración es la mejor manera de influir en los asuntos públicos. Charles Swindoll dijo: no puedes cambiar el mundo desde tu casa, pero puedes empezar a cambiar, no puedes cambiar el mundo desde tu casa, pero puedes empezar a cambiar el mundo desde tu casa, orando. Y en el libro de Daniel, la Biblia narra una situación muy similar, en la cual él oraba por la santidad y por la libertad que la nación donde él vivía y era parte de la gobernanza que tenía que cambiar.
Y en el capítulo 10 del libro de Daniel, él se embarca en un periodo de oración y ayuno durante 21 días, buscando sabiduría y guía. Y finalmente un ángel le fue enviado con un mensaje de Dios, lo que demostró que la oración de Daniel no solo impactó su vida personal, sino que también influyó en el reino en el cual él vivía. El versículo 12 del capítulo 10 de Daniel dice: entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día en que decidiste buscar entendimiento y humillarte delante de tu Dios, tus palabras fueron escuchadas. Y yo he venido en respuesta a tus oraciones. Y es que nuestra responsabilidad en nuestra nación comienza doblando nuestras rodillas, como lo vamos a hacer hoy. Porque vamos a comenzar este mensaje orando por nuestra nación. Yo quiero pedir que te pongas de pie. Y yo quiero que escuches algo. La oración es una herramienta poderosa. Tenemos que orar fervientemente por nuestros líderes y por las autoridades para que ellos tomen decisiones justas y sabias que bendicen a nuestra nación. Porque nosotros no vamos a cambiar nuestra nación encerrados aquí sin doblar nuestras rodillas primeramente. Yo he visto cristianos posteando imágenes y posteando fotos en la protesta del octubre, ¿cuánto era? En Plaza Italia, cuando no sé cuánta gente había. Y no me voy a meter en esa área para saber si está bien o está mal, pero a mí me gustaría que los cristianos mostráramos la misma pasión cuando oráramos por nuestra nación. Así como invertimos horas en caminar en una alameda llena de gente, invirtamos horas en caminar en oración en lo secreto de nuestra habitación. Y este es un desafío no solo para hoy día, para ustedes, es un desafío para todo el año. Hoy vamos a orar. Voy a pedir que cierres tus ojos, que levantes tus manos, porque vamos a orar al Señor. Buenos días, querida iglesia. Vamos a continuar con la oración. Gracias, Dios, por la bendición de vivir en Chile. Gracias por las iglesias, las familias que están dispuestas a trabajar cada día, Dios, por hacer de esto una patria mejor. Porque Tú pongas siempre en nuestro corazón de no solo conformarnos en pedir más del Estado, en querer más de los municipios, en pedir más que los políticos hagan más, sino también nosotros pongamos eso en nuestra familia y en nuestros corazones, de ser mejores cada día acorde a tu palabra y de obrar para el prójimo, para las personas que lo necesitan, Dios, para que nuestras familias estén siempre dispuestas y con corazones dispuestos para servir a los otros, para nuestra patria, para nuestro país, para la ciudad donde vivimos. Gracias por Colina, gracias por este municipio donde vivimos y porque tenemos el desafío de demostrar que somos cristianos, de no solo llamarnos cristianos, y que esta comuna y este país se va impactado por tu amor verdadero, por tu palabra y por lo que tú quieres que seamos con otros, Dios. Lo bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Y como sé que es complicado, pero tu palabra nos dice que debemos orar por las autoridades. Así que en este día oraremos por las autoridades, desde el presidente, ministros, diputados, senadores, alcaldes. Oramos por cada una de las autoridades, Padre Santo, para que tú les des la sabiduría de cómo gobernar el país. También, a pesar de todo, damos gracias de que podemos vivir en un país que tenemos libertad de culto, libertad de poder reunirnos, de poder adorarte, de poder libremente decir soy cristiano y no tener problemas por eso, Padre Santo. También te pedimos misericordia por quizás malas decisiones que se hayan tomado como país, y te pedimos que cada uno de nosotros pueda seguir en esto, seguir orando por cada uno de nuestros gobernantes. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Le damos un aplauso fuerte, gracias.
chicos, por su ayuda. Para Felipe y Gabriela, directores de nuestra iglesia, toma asiento, por favor. El libro de Mateo, capítulo 22, verso 21 dice: entonces Jesús les dijo: dad al César lo que es del César. ¿Y qué más? Y a Dios. Jesús, cuando vino a la tierra, no se excluyó de nuestra posición dentro de una nación. O sea, pongamos esto en contexto. ¿El pueblo de Israel tenía nación cuando Jesús nació? No, eran esclavos. Pero en una esclavitud blanda, en una esclavitud que tenía mucho de subyugar a la nación conquistada, entremezclando las culturas y pidiendo un impuesto. No era una esclavitud como la de Babilonia, como la de los egipcios, que los obligaban a cargar y a construir cosas. No, ellos podían desarrollar su cultura, tenían su propia organización y política y gobernanza interna dentro de ese imperio, pero eran conquistados por Roma. Por lo tanto, tendrían que rendir tributo al emperador en forma, en tiempo, en dinero. ¿Me sigue hasta ahí? Cuando nace Jesús, ellos pensaban que Jesús los iba a libertar. ¿Y Jesús que le dijo? No, yo vengo a libertar tu corazón. No a ti como esclavo, no a ti como nación subyugada a Roma. Y a pesar de todo eso, Jesús les dice: tú tienes que tomar tu espacio para dar las cosas a Dios, y tienes que tomar tu espacio para dar las cosas al gobierno. Y es que ha sido satanizado que el cristiano pueda hacer política, sobre todo en Chile, porque yo conozco otros países en los cuales no es así, en donde es importante entender que el cristiano tiene la responsabilidad activa, por ejemplo, de votar. Que el cristiano tiene la responsabilidad activa, por ejemplo, de colaborar con las comunidades. Que el cristiano tiene la responsabilidad de preguntarse cómo puede hacer que ese entorno sea mejor. Y es que la política es más amplia de lo que nosotros pensamos, como estigmatizando a una persona por el hecho de ser político. Porque ser político es malo para todos, para los jóvenes, ¿sí o no? O al menos así se ve culturalmente, pero no necesariamente es así. La política se refiere en general, número uno, al proceso de toma de decisiones en una nación. Y entendemos bíblicamente que si se toman malas decisiones en una nación, también ustedes salen afectados. También la iglesia sale afectada, y no es una nación distinta, somos parte de esto. La política se encarga de la distribución del poder. La política se encarga de los valores y objetivos a los cuales la sociedad va a apuntar. Pero si en la política no hay cristianos, y si el valiente por ahí que se atreve a ser político es pentecostal, entonces el bautista no vota por él porque el gallo es pentecostal. Esos gallos no son salvos, no van al cielo. O al revés, po. No, pues los de Simple Church, se ha ido con un político que Simple Church, esos locos no son evangélicos, usan pantalones pitillos y rotos, y las mujeres se tiñen el pelo. Hay varias aquí Dalilas por acá dando vueltas. Entonces ya no solo basta ser cristiano a nivel de valores, a nivel de principios, sino que además tenemos que pensar igual. Pero mientras que eso sucede, diariamente se toman decisiones por nosotros, por nuestros hijos y por las futuras generaciones que no son decisiones que agraden a Dios. Y el problema no es cuando se generan libertades para otros. Yo recuerdo cuando se aplicó la ley de divorcio en Chile, fue terrible, habían hasta protestas de los evangélicos. Y yo no entendía, y todavía no lo entiendo. Habían personas que ya no vivían juntas hace 10, 15 años y todavía no se divorciaban, no podían rehacer su vida, no podían comprar casa, no podían hacer nada, porque si uno estaba en DICOM, el otro no sacaba crédito, porque no podía comprar casa, porque si no el día que se divorciaran le iba a quitar la mitad de la casa a pesar de que la compró después de que ya no vivían juntos, y habían montones de líos legales. Y es que el cristiano no ha entendido la cosmovisión política que la Biblia me entrega, la cual no es imponer márgenes a los otros.
es velar por la libertad de nosotros. ¿Me sigue o no? No es decir, tú no puedes hacer esto, y tú no puedes usar el pelo así, ni te puedes teñir el pelo asá, y no puedes divorciarte. No. El cristiano vela porque la ley entregue libertad para adorar, para enseñar a mis hijos, para orar en las noches cada día, para leer la palabra, para reunirnos libremente y no para imponer la iglesia a los demás. La política también es la resolución de los conflictos. A mí me tocó estar hace unos años atrás en San Andrés, en Colombia. ¿Quiénes son de Colombia? ¿Hay colombianos aquí? Sí, yo creo. Hay hartos colombianos. Un saludo para los colombianos y los que nos ven. Y resulta que cuando llego, la señora del apartamento me dice, no, usted llega al aeropuerto, toma un taxi y le dice, usted va a la casa de al lado del pastor Gordon. No había número, no había... Ya, ok, pues yo llego allá, me subo al auto, voy a la casa de al lado del pastor Gordon. Ah, ya, y el gallo sabía dónde vivía el pastor Gordon. Entonces yo empiezo a cachar que todos sabían en la isla, que no era una isla pequeña, es grande, dónde vivían los pastores. Entonces dentro de eso me empiezo a interiorizar, porque era una isla cristiana. Te subes al bus y había música cristiana. Llegabas a un centro comercial y música cristiana. Te subías a un taxi y música cristiana. Y era raro, ¿qué pasa aquí? Llegué al cielo. Me topo Jesús Gran Romero todo el rato. Era extraño. Y de repente el domingo salimos ahí al balcón de la habitación y se veían pasar los negritos con corbatas. Pero fila de gente a la iglesia, hasta que un día nos unimos y seguimos en la fila. Y claro, en vez de haber iglesias católicas, habían iglesias bautistas. Cuando tú llegabas al aeropuerto, había un cartel, como te dice, así a la catedral, como un centro turístico. Aquí decía a la primera iglesia bautista, que estaba en la parte más alta de la isla. Y era una iglesia cristiana. Y los pastores, una isla cristiana. Y los pastores son tan conocidos porque los pastores en esa isla son los encargados de resolver los conflictos entre los vecinos. Son como las dirigentes sindicales. Son como las de la junta de vecinos. Entonces ellos, los vecinos, cuando tenían drama, que le puso la música muy fuerte, o que el vecino le agujoneó a la esposa, o que el perrito le hizo ahí justo en la puerta y él salió y pisó. Es decir, todas esas cosas llamaban al pastor. Imagínate, pobre pastor. Qué bueno que aquí no pasa eso, pero el pastor estaba encargado políticamente de resolver conflictos y generar normas que pudieran generar de mejor manera la convivencia entre las personas. Y es que el cristiano no puede abstraerse de eso. Porque se supone que nosotros, al ser criados y al entender la Biblia, conocemos mejor las normas de Dios que nos hacen vivir mejor, ¿o no? ¿Todos aquí se inscribieron en el Simplifícate? ¿Quién se inscribió? Ok, alguien que me grabe los que no se han inscrito, vamos a disciplinarlos acá en la iglesia. El Simplifícate es un curso que lo que hace, y tú me dices, ¿por qué se llama Simplifícate? Porque es Simple Church. No, porque la Biblia me enseña que cuando yo comienzo a aprender principios bíblicos y los pongo en práctica, se me simplifica la vida. Me equivoco menos, cargo con menos mochila, comienzo a tener menos consecuencia de mis actos. Y se supone que si usted hace el Simplifícate, se va a llevar mejor con su esposa. ¿Por qué Scarlett está feliz? Mira, está celebrando. La pillé justo. Y yo voy en la mitad de mi mensaje y ya me pusieron el pianito. Está bien, yo sé que hay un jefe ahí arriba. El cristiano tiene que entender que la política aborda todo lo relacionado con la gobernanza de una sociedad. Es como la historia del buen samaritano, que geopolíticamente era súper complejo que un sacerdote ayudara a esa persona que estaba media muerta, mal herida. Porque si lo tocaba y esa persona llegaba a estar muerto, que tenía que hacer un rito de purificación, que el gallo iba a estar como 15 días encerrado. Entonces dijo, no, yo no te puedo ayudar.
Y cuando pasa el samaritano se da cuenta que en verdad ser un buen ciudadano es preocuparse por el otro, a pesar de las diferencias, a pesar de que uno era de izquierda y el otro de derecha, a pesar de que me cae mal el colombiano y a mí me cae mal el venezolano. Yo sé que yo una vez escuché que los ecuatorianos se llevan mal con los peruanos. ¿Han visto eso, no? Todos se llevan mal con todos. A pesar de que aquí tenemos gente argentina que yo no frecuento mucho, pero los amamos y los queremos aquí. La parábola del buen samaritano nos enseña a amar y a servir a nuestros conciudadanos independientes de sus antecedentes, independiente del lugar social que ocupa, independiente si es lindo, feo, grande o chico. ¿Cuántos somos chiquititos aquí? Somos chiquititos, ¿cierto? No, pero usted tiene como 5 años, po. Pero alguien de mi edad que sea chico como yo y que ha sido discriminado. No. El buen samaritano nos enseña que tenemos que ser responsables en nuestro trato hacia los demás en la sociedad. John Kennedy dijo: no basta con hablar de los problemas, debemos ser parte de las soluciones. César Augusto dijo: no somos llamados solo a ser buenos cristianos, sino también buenos ciudadanos. Y es que la política no es ajena de nuestra fe, no nos aleja de la fe, al contrario, es un espacio donde podemos influir positivamente en nuestra sociedad, en nuestro entorno, con nuestros vecinos. Es que Jesús tenía un fuerte y marcado compromiso social. El libro de Gálatas capítulo 3 verso 13 dice: hermanos míos, ustedes han sido llamados a la libertad, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. O sea, tú no eres libre para hacer lo que quieras, para volverte marihuanero, para emborracharte y quedar abrazado a un poste en las fondas el 18 de septiembre, para boxear a la señora. No eres libre para eso. Eres libre para poder comenzar a servir al que está al lado tuyo. ¿O por qué no le dices al que está al lado tuyo? Dile: tú debes servir. Dile. ¿Sí? Ahora al que está atrás. Al que está atrás. Y si no lo conoce mejor, tú debes servir. Y es que la vida cristiana no tiene sentido si no servimos. Pope Francis escribió: el verdadero poder es el servicio. Adolfo Suárez escribió: la política es el servicio al bien común, el bien de la sociedad. Y es que el ministerio de Jesús estuvo marcado por esto. Mateo capítulo 25 verso 35 dice: porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en prisión y me visitaron. Jesús nos muestra con su ejemplo y con la enseñanza que le entrega a sus apóstoles lo tremendamente importante que es servir al prójimo. Nuestro país necesita más líderes cristianos, y de esto no me canso de hablar. Y si estás viéndonos desde las casas y fuiste criado así, no. Si tú tienes un llamado o vocación a servir a los demás y quieres incurrir en política, hazlo. Necesitamos líderes cristianos en el Congreso. Necesitamos líderes cristianos en nuestra ciudad, en la municipalidad, en la alcaldía, ¿o no? Necesitamos líderes cristianos en las juntas de vecinos. No, pastor, yo tengo suficiente cacho en la iglesia, yo no voy a... ¿Para qué? Tú necesitas impactar a otros desde lo social. El principal llamado, escúchame bien, el principal llamado del cristiano es evangelizar, pero Jesús evangelizó desde lo social.
Él no llegó a la persona cuando tenía hambre, le dijo: ¿tenés hambre? Mira, Dios te ama, Dios te salva, recibe a Cristo. Y tal vez quizás después te doy de comer. Y hoy tú necesitas ser desafiado con esto. ¿Cuántos hoy están dispuestos a ser desafiados? ¿Cuántos hoy están dispuestos a cambiar el mundo? No a cambiar tu ciudad, a cambiar el mundo. No a cambiar tu iglesia, no estas 4 paredes, a cambiar el mundo, a salir de aquí. ¿Cuántos hoy están dispuestos a entregar su vida por amor a otros, a entregar de su tiempo? El Señor llama a cristianos fieles a liderar nuestra nación. El Señor llama a cristianos fieles a liderar nuestra ciudad, a sanar nuestras heridas. ¿Cómo podemos pretender sanar nuestras diferencias después de 50 años de un golpe, después de problemas con un estallido, después de conflicto con los vecinos, y sanar nuestras heridas como sociedad, si estamos siendo liderados por personas que lo que tienen es la herida más fresca que nosotros? Necesitamos poner cristianos ahí que tengan un corazón sanado, restaurado, cambiado, transformado, perdonado y perdonador, que permita solucionar diferencias entre nosotros, entre los de Chicureo y los de Colina, aquí mismo, entre los de rojo y los de azul, entre los de verde y los de blanco.